Bienvenidos al módulo 6. Hoy vamos a hablar de un aspecto especial del paciente con raquitismo, que es el aspecto ortopédico. ¿Cómo podemos resolverlos de una manera un poquito mejor que algunas décadas pasadas? Y el tema puede que no sea tan endocrinológicamente en 100% porque comparte con otras afecciones que no tienen un defecto del metabolismo fosfocálcico, las mismas terapéuticas. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento ortopédico de estos pacientes. El tratamiento ortopédico quiere decir aquellos chicos que no vamos a operar. Este tratamiento ortopédico no tiene buena prensa ni buenos resultados. Todos aquellos soportes laterales, todos aquellos zapatos ortopédicos y cosas por el estilo que se usaron hace más de 4 décadas, la verdad se descartaron por su escasa utilidad y porque molestan mucho al paciente. Y luego hablaremos de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico ha cambiado mucho en la última década. Hay unas técnicas habituales que todavía utilizamos en algunos pacientes que no podemos usar estas técnicas nuevas y con cierta modificación dan un poco de resultado aceptable, pero vamos a hablar también de qué les pasaba a los pacientes con las técnicas habituales de corrección de sus ejes. Y después vamos a tratar de hablar de un tema que es bastante viejo, pero remodelado, readaptado al siglo XXI, que es la modulación fisaria. Es decir, que yo pueda dirigir el crecimiento de los miembros inferiores de un paciente hacia aquel lado que la corrección lo requiere. Bueno, una vez planteado, vamos a hablar de qué les pasa en los huesos a los pacientes con raquitismo. Lo primero que tienen es una deformidad en las metáfisis. Hay un ensanchamiento en las metáfisis, hay unas bandas radiolúcidas y otras que son radiodensas también, que no por ello hay que descartarlos, que significan periodos en que están calcificando y periodos en los cuales no. Es decir, esta alternancia de bandas en la metáfisis más el ensanchamiento y unas corticales finas adelgazadas no son exclusivas del raquitismo, pero sí nos hacen sospechar si hay una familia donde el diagnóstico a descartar es una afección de hipofosfatemia. Bueno, estos van a ser unos signos precoces radiológicos. Y luego ya con la evolución, todos los chicos desde que nacen hasta los 2 años tienen las piernas como 2 paréntesis, es decir, tienen genuvaro. Pero en nuestros pacientes con cierta osteopenia ese genuvaro aumenta mucho y a veces no se autolimita a los 2 años, sino que lo acompaña más allá y va exagerando. Suele ser el enemigo principal de los pacientes con raquitismo, un genuvaro persistente, creciente, que involucra el fémur distal y la tibia proximal casi por igual. Y a veces, cuando la deformidad ósea se instala tardíamente, el segundo forma de piernas en la infancia, después de los 2 años y medio y hasta los 6, en chicos normales, ¿no? Es genuvalgo, piernas en X, rodillas juntas, tobillos que se separan, y algunos pacientes de raquitismo hacen una osteopenia en esta segunda etapa, son los menos, y hacen un genuvalgo exagerado, que se corregirá de manera semejante al genuvaro exagerado. Y finalmente, la columna de los pacientes con raquitismo suele tener una lordosis lumbar muy marcada, simplemente por una cuestión mecánica sobre una vértebra que en lugar de rectangular se transforma en algo trapezoidal, más baja en el segmento posterior, pero también hacen escoliosis. Escoliosis que uno no puede encontrar una causa concreta en dónde está la rotación vertebral, pero se sabe que estos chicos suelen tener escoliosis que progresan un poco más que las idiopáticas habituales. Bueno, ese es el enemigo ortopédico. Aquí vemos algunas imágenes sobre el ensanchamiento metafisario, el genuvaro tan frecuente, asociado a este genuvaro las corticales adelgazadas también. Y también algún caso de genuvalgo por instalación tardía de la deformidad. Vemos el genuvaro y si miramos en detalle este paciente, además de que las rodillas están incurvadas de manera
de paréntesis o arqueadas, los tobillos empiezan a desviarse hacia afuera. Esto no había sido muy observado hasta hace 3 décadas, y cuando alguien con sorpresa ve que al corregir el genuvaro los tobillos quedan como un pie plano muy intenso, ¿qué pasó? Sucedió que fue un poco tarde la corrección del genuvaro. El chico se las había ingeniado para que sus pies no chocaran tanto entre sí y había hecho una deformidad secundaria en el tobillo, un valgo en el tobillo. Es decir, que esto también nos alerta para decir, miremos bien la otra articulación a ver si no tengo que ir a corregirlo, aunque se las arregle muy bien con su genuvaro. Este también es un concepto nuevo, pero no tan nuevo como la modulación fisaria. Es decir, si la deformidad en genuvaro o valgo es persistente, debe ser corregida para evitar una deformidad secundaria. Concepto más o menos nuevo, pero un concepto que no debemos olvidarnos. Porque hasta hace algún tiempo esta deformidad secundaria, como en este caso un antecurvatum femoral, bueno, no era muy observada, la radiología no nos ayudaba demasiado para verla, y decíamos, este chico se las arregla bien, esperemos hasta el terminal del crecimiento para corregirlo, para no tener que operarlo 2 veces. Hoy eso no sería el mejor pronóstico para este paciente. Bueno, ¿qué vamos a hacer para aquel paciente que decidimos todavía puede no operarse, no requiere una cirugía? Primero, no tentarnos de ponerle ningún soporte externo porque no lo va a ayudar, le va a dar mucha incomodidad, seguramente le va a dar una osteopenia secundaria porque va a usar menos el miembro. Lo segundo es mirar si realmente sus pautas motoras van bien. Si sus pautas motoras van bien, quiere decir si corre, juega, si comparte la actividad de sus coetáneos, si no es un chico que está por su incurvación adaptando una vida mucho más sedentaria, cosa que pasa frecuentemente. Sí, evitemos un deporte de alto impacto para evitar fracturas patológicas que van a ser más frecuentes. Y si el chico no va mejorando en sus miembros inferiores, sospechemos que quizás no esté cumpliendo el tratamiento endocrinológico. Esto es frecuente, muy frecuente en nuestra casuística del Hospital de Niños. Un tercio de los pacientes estaban sí en control eficiente, pero no cumplían por distintas causas el tratamiento endocrinológico y eso era la causa de que no se corrigieran espontáneamente. Bueno, finalmente, si no hay más remedio, llegaremos a una instancia quirúrgica. Cuando se constate la corrección adecuada, no la haremos, evitaremos una corrección innecesaria, pero probablemente si tenemos necesidad de hacer una corrección, tendremos opciones de esa corrección. Si va a ser una osteotomía, que es cortar el hueso, sacar una cuña o hacer un corte más o menos artesanal y recolocar el hueso que está incurvado de la manera lo más recta posible. Esto que se llama osteotomía de corrección, tiene habitualmente una instancia de cirugía mayor, es una cirugía bastante grande, la consolidación suele ser un poco lenta en raquitismo porque la posición ósea va a ser más lenta y algo impredecible porque si está bien tratado quizás no debiera ser tan lenta, pero debemos avisarle al paciente que quizás duplique los tiempos de consolidación. Y también por ser un hueso osteopénico va a ser difícil colocar estos tornillitos que colocamos los traumatólogos porque van a quedar con menos fijación. Y un reposo aumentado que tampoco le conviene a un paciente por su osteopenia secundaria. Vamos a ver algunas imágenes que pueden no ser todo lo agradable que nos gusta, pero una corrección de hueso en un lugar estratégico, la utilización de un tutor externo para mantener la simetría de ambos lados y la osteotomía ya consolidada en pacientes habitualmente cerca del final del crecimiento. Grandes cicatrices por estas osteotomías y lo que es un poquito más complejo es que estas osteotomías también dejan cierta
cierto desgaste acelerado en las articulaciones porque no le dan el eje como si nada hubiera pasado. Es decir, que en la corrección por osteotomía solemos tener unos signos de artrosis cercana alrededor de la rodilla y el tobillo. Y en algunos casos, como en este que podemos ver ahora, vamos a encontrar osteotomías sumado a un elemento ahí cerca del cartílago de crecimiento como unos tornillitos agregados. Eso se llama hemiepifiziodesis. Ese es el punto más interesante de esta última década para el raquitismo, modular el crecimiento. La paciente de la imagen viene de una época en que la hemiepifiziodesis no funcionaba nada bien y tuvo que hacerse osteotomías, pero cuando recidivó y hubo que repetir la osteotomía, ya teníamos enorme eficiencia en la hemiepifiziodesis o modulación fisaria. ¿Cuáles son las indicaciones de la modulación fisaria? Bueno, una alteración de eje en un paciente que todavía tenga crecimiento por delante. La otra forma de hacerlo, si no van con esos tornillitos, es hacerla definitiva, es decir, resecar parte del cartílago de crecimiento del lado que no queremos que siga creciendo para que se corrija. Tiene que ser cercano a la madurez, no lo podemos hacer de manera precoz. Es decir, que la modulación fisaria ideal es la transitoria o reversible y el instrumento que más se utiliza en todo el mundo en este momento se llama placa en 8, 8 plate. Placa en 8 porque tiene esta forma como dos redondeles unidos por una estrechez en el centro y se coloca un tornillo en el redondel de arriba para tratar de fijar la metáfisis y otro en el de abajo para ir a la epífisis y la zona estrecha en el cartílago de crecimiento para no afectarlo para nada. Por eso epifiziodesis transitoria con placa en 8 es el tratamiento que mejor resultado nos da para modular a estos pacientes en el momento. Esto, hemiepifiziodesis transitoria, no es el único instrumento. Están aumentando las ofertas de otros instrumentos que reemplacen a la placa en 8, pero todavía no hay experiencia en nuestro país. Esto es un ejemplo claro de una corrección precoz con modulación fisaria. Su mamá había tenido muchas osteotomías en la infancia, en la adolescencia y aún de adulta tiene artrosis. Su hijo tiene una recidiva del genu varo, modulación fisaria desde la cadera hasta las tibias y un muy buen resultado final. Ahí vemos más en detalle qué genera la modulación fisaria y es lo mismo que hacíamos con la osteotomía, pero lo hace el paciente, una cuña de corrección espontánea por su cartílago de crecimiento, que es esta zona que está aquí, es decir, una zona que se ensancha donde la placa en 8 no está colocada y el paciente que se va corrigiendo solo. Es decir, preferencia actual en el manejo de una alteración axial en el raquitismo será controlarlo clínica y radiológicamente y no molestarlo por fuera con soportes. Si se constata que el deseje es persistente, ya sea porque tiene la cadera en varo, se llama coxavara, porque tiene las rodillas, como dijimos antes, en varo o en valgo, en ese caso haremos una modulación fisaria transitoria lo más precoz que requiera cada paciente. Y si no olvidarnos que decíamos, este chico juega a todo, corre, salta, va a todos lados, no necesito operarlo, espero más tiempo mirar que no esté haciendo una deformidad secundaria, porque eso genera después una artrosis que no se puede resolver y porque también la solución es mucho más sencilla hoy en día que antes. Por eso es que no debemos esperar tanto como esperábamos. En décadas anteriores entonces teníamos osteotomías y cuando vemos nuestros pacientes ya adultos, mucha artrosis y muy baja talla en estos pacientes. Las osteotomías les robaban más altura junto con la enfermedad y el desgaste articular era inevitable. Es decir, que el manejo actual con modulación fisaria nos está dando muy buenas perspectivas de no tener artrosis precoz o tenerla en mucha menor escala y también que la talla de estos pacientes se disminuya aún menos. Aquí vemos un ejemplo
ejemplo de un paciente muy pequeño, ya modulado, se retiraron las plaquitas y si bien tiene un poco de varo en la tibia izquierda, el eje corrigió espectacularmente en solamente 24 meses de tener colocados esos tornillos, 24 meses en los cuales no le afecta más que la primera semana postquirúrgica, es decir, tiene una funcionalidad excelente, sin nada de reposo. Como decíamos entonces, no solamente el genu varo y el genu valgo son las afecciones que alteran el esqueleto del paciente con raquitismo. Además de eso, existe la baja talla, es decir, el paciente no por una consecuencia de su tratamiento crece siempre, es decir, no está ligada la baja talla a al cumplimiento o no del tratamiento. Algunos pacientes quedan un poquito más bajos todavía que otros sin que sea muy buena la explicación. Desde ya con osteotomías pierden aún más centímetros, con modulación fisaria no tanto, pero les preocupa a estos pacientes su baja talla. Y la noticia es que se puede elongar un paciente con raquitismo de manera bastante aceptable. Hasta ahora se utilizaban tutores externos con algún soporte interno secundario para lograr estatura. Comparten este tratamiento con los pacientes de ciertos eranismos como acondroplasia, pero no hay que olvidarse que sus tiempos de consolidación, el raquitismo, van a ser más lentos. Razón por la cual la muy buena noticia es que ahora existe un clavo intramedular de nombre Precise que es capaz de darle longitud al hueso de un paciente con osteopenia de manera mucho más eficiente y sin tener que usar un tutor externo. Este instrumento se denomina elongación intramedular con dispositivo magnético y nos está ayudando muchísimo a sacarlos de esa baja talla tan intensa a unos pacientes con osteopatías. Es decir, que es una buena noticia y es bien reciente, solo de hace 3 o 4 años, con una casuística mundial que va aumentando y muy buenos resultados en todos los informes. Y finalmente, las alteraciones espinales en raquitismo, lordosis lumbar aumentada, escoliosis, aplastamiento parcial o completo de alguna vértebra, quizás por algún traumatismo oculto. Todo esto puede manejarse de manera incruenta y en algunos casos excepcionales requerirá una cirugía de alineación. Es decir, que tenemos que evitar la deformidad progresiva permanente en su columna utilizando algunos tipos kinésicos especiales como la reeducación postural, pero en algunos casos no habrá más remedio que alguna cirugía. Y bueno, desde ya agradezco muchísimo la oportunidad de hablar de este tema tan apasionante que además tiene muchas cosas nuevas que quizás no fueron designadas o inventadas para el raquitismo, pero que se pueden utilizar con muchísima utilidad en pacientes con raquitismo y que nos están dando resultados mejores y pacientes mucho más felices. Muchas gracias.